Y es que con Úrsula, pues es puro juego y juego y juego. ¿Cómo estás, Exacto. Úrsula, nuestra historiadora? Bien, Buenos chicos, días. qué gusto verlos de nuevo. Igual. Oye, es que la palabra del día ha sido el juego, Es que sí, ¿no? sí, sí. Y a uno se le queda de Y repente. también los huevos de Fabergé. Exacto. Y también De esos son. Fabergé, ¿no? Oye, platícanos con respecto a estas joyas tan importantes. Cuando hablamos de joyas, pues se te vienen a la mente, ¿no? Estas autoridades inalcanzables, los reyes, los zares, que eran aparte exclusivos estos productos nada más para este sector, ¿no? Sí, los de huevos algunos de países. Fabergé son una como de las extravagancias más impresionantes de la historia de la joyería del mundo mundial. Sí. Solamente se fabricaban para los zares, los huevos imperiales, porque ahí se hicieron aproximadamente 69 huevos, Sí. pero imperiales, que son solo para los zares, 52. Ok. ¿Cómo empezó? Empieza porque el zar Alejandro III le quiere regalar algo como muy especial a su esposa, la zarina. Entonces manda con el joyero que se llama Carl Fabergé, que ya tenía una historia, pues había trabajado en el museo, restauraba, entonces conocía muy bien tanto materiales como técnicas, etcétera. Algo especial para la Pascua, que es algo que celebran mucho los rusos, porque son ortodoxos. Entonces, Fabergé fabrica un primer huevo, que es del tamaño de un huevo normal, esmaltado por fuera, lo abres, tiene adentro una yema, digamos, de oro, una esfera de oro, y adentro una gallinita con las plumitas talladas, y adentro de la gallinita una coronita de diamantes minúscula. La clave de Yo los quiero huevos de uno. Fabergé no son impresionantes, no, yo de veras, veía el huevo de verdad en todos estos reportajes que hemos estado viendo Impresionante. y que conocemos mucho de la cultura rusa, ¿no? Como que los ves y dices, bueno, ¿y qué tiene ese huevo de interesante? No, es que es muy impresionante porque además para hacer Ahí un estamos huevo viendo lo que nos estás tardas platicando. exacto. El de la gallina, De la en la corona no sé gallinita. si se conserva, Sí. porque muchas de las cositas que estaban adentro del huevo se perdieron, de los huevos en general, no nada más de ese huevo. Ajá. ¿Y por qué se perdieron, Úrsula? Pues el porque es paso. el juguetito, ¿no? A Claro. lo mejor alguien jugaba, no sé qué, se Claro. perdió. Ahora, lo que es muy interesante es, se va refinando y se va haciendo cada vez más espectacular. Claro, porque cada vez es más pequeño, es más minucioso. No, y, el trabajo. con el correr del tiempo, digamos, se va haciendo Claro. una tradición de que cada año el zar le regala a su esposa un huevo de Fabergé. Entonces llega un momento en que le dice a Carl Fabergé, sorpréndeme, no me digas qué va a tener. Y entonces este hombre, el joyero, que es una cosa de veras impresionante, empieza a idear verdaderas como obras de arte que además tienen todo un sistema. Entonces puede ser el huevo, no sé, había 4 colores de esmalte en ese tiempo. Fabergé logra, con la combinación de diferentes colores y técnicas, 150 colores ¡Wow! de esmalte. Y luego tiene el engarzado en perlas, en diamantes, y siempre tiene que haber una sorpresa. Siempre. Sí. El huevo Claro. tiene que tener una sorpresa. Entonces hay uno, por ejemplo, que le apretabas un botón y salía un ruiseñor y cantaba una cancioncita. Había otro que era musical. Hay otro que tiene una réplica de la carroza de la coronación Ay, no. de 7 centímetros. Tardaron 15 meses en hacerla. En el taller de Fabergé trabajan 700 joyeros. Es una locura, o sea, es un edificio enorme. Y para la carroza son los asientitos de terciopelo, la ventanita del carruaje en cristal de roca, Ay, no. todo el carruaje de oro. Y les voy a contar una historia en particular para que se den una idea de lo que son los huevos de Fabergé. A ver. 52 huevos se fabrican, que se sepa, hay 8 perdidos, el resto están en colecciones, muchos en San Petersburgo, en Rusia. ¿Se pueden ver? Se pueden ver, Sí. claro, en Rusia se pueden ver, hay otros en Estados Unidos. Forbes, el millonario, tenía creo que 8 o 10 huevos. Órale. A su muerte les dice a los herederos que hagan lo que quieran con los huevos, los quieren vender. Y un ruso, el ruso más millonario de Rusia, compra la colección para que esté en Rusia. Pero en esos 8 huevos perdidos, bueno, pues están perdidos, se sabe que los fabricaron porque hay fotos, porque hay imágenes, porque hay dibujos. Un hombre que compraba en el botadero, en el mercado oro y esto para comprar y vender en Estados Unidos, encuentra un huevo con un reloj. Ah, pues está bonito, ¿cuánto vale? $1,000. Lo compra en $1,000, lo quiere vender en $9,000, no puede, nadie se lo compra. Lo mete en Google, pone la marca del reloj, pone huevo y le aparece huevo Fabergé.
Ay, no. se comunica con el mero mero de Sotheby's en Londres y el tipo le dice, usted lo que tiene es un huevo de Fabergé. Ay, no. ¿Sabe lo que tiene usted en sus manos? Vamos al mercado de la lagunilla a ver si nos... Seguro que encontramos algo. Oye, Claro. por $1,000, ¿en cuánto lo pudo vender, Úrsula? Sí. 418 millones de pesos. ¡No! No, bueno. Imagínate nada más sin Es que saber en todos qué estos tienes. mercados de antigüedades y de cosas nunca sabes lo que te Entonces, esos 8 huevos perdidos, bueno, ya solo son 7. 7. Ya sé. No, se encontró uno en 2014. Oye, bueno, ¿y entonces se tardaban 15 meses en hacer cada huevo? ¿O Muchísimo, cuánto? sí, un año en cada huevo, porque era un detalle, y si no quedaba bien había que quitarle la capa, porque el esmalte era una capa de esmalte, hornear, otra capa de esmalte, hornear. Después hay que engarzar, si tenía perlas, si tenía diamantes, si tenía dibujos. Había uno que le apretabas y salían los 3 retratos de la zarina y los 2 hijitos, así, pintaditos en chiquito. Qué belleza. O sea, Qué es una maravilla. locura lo que se hace. Y cuando estalla la revolución bolchevique, Sí. queman la casa de Fabergé, porque lo que están buscando es la cámara acorazada. Él saben que es joyero y saben que guarda las claro. cosas. Entonces le prenden fuego, una casa inmensa, grandísima, él logra escapar, después logran escapar sus hijos, y Lenin conserva muchos huevos, los guarda, digamos, no los destruyen, y los conservan porque es un símbolo también muy escandaloso de la Claro. riqueza. O sea, la gente verdaderamente estaba muriendo de hambre, y los zares con el huevito y el caballito que Y ahí salía, el está el castillito, gallinita. etcétera, ¿no? No, la verdad es que son una maravilla y pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Nada más me chicos. faltó saber, ¿los huevos de qué eran? La parte de afuera. Ah, se fabricaban de metal, metal. o de... Ajá, Ok. exacto, y después se iban haciendo las capas de barniz. Úrsula, muchísimas gracias. Nos A ustedes. dejaste Padrísimo. con el ojo así, mira, ya no cuadrado, ¿no?